Hola amiguitos, hoy les quiero contar una historia muy especial que sucedió en un pequeño pueblo de Latinoamérica, donde vivía un niño llamado Pablo. Pablo era un chico de 8 años que vivía con sus abuelos en una bonita casa con un jardín lleno de árboles frutales. Su abuelo Antonio era un experto jardinero y siempre le enseñaba cosas nuevas sobre las plantas. Un día, mientras paseaban por el jardín, Pablo notó que había un pequeño árbol de manzano que crecía de forma extraña. Estaba completamente torcido hacia un lado. Abuelo, ¿por qué ese árbol está así?, preguntó Pablo con curiosidad. Verás, Pablo, respondió el abuelo. Cuando este árbol era apenas un brote, una fuerte tormenta lo dobló. Como nadie lo enderezó a tiempo, siguió creciendo de esa manera. Pablo, preocupado por el árbol, sugirió: ¿y si lo enderezamos ahora, abuelo? El abuelo sonrió con ternura y explicó: me temo que ya es tarde, pequeño. Cuando un árbol crece torcido desde el principio, es muy difícil enderezarlo después. Es como cuando aprendemos buenos o malos hábitos desde pequeños. Esta explicación dejó a Pablo pensativo. Esa noche, mientras cenaban, Pablo no quería comerse las verduras y las escondía debajo del plato, como solía hacer. Su abuela María, que había observado todo, le dijo: Pablo, ¿recuerdas el árbol torcido del jardín? Los malos hábitos son como ese árbol. Si desde pequeño te acostumbras a no comer bien, será más difícil cambiar cuando seas mayor. Pablo recordó la lección del árbol y, aunque no le gustaban mucho las verduras, decidió hacer un esfuerzo por probarlas. Con el tiempo, descubrió que algunas incluso le gustaban. En el colegio, Pablo tenía un amigo llamado Lucas que siempre dejaba sus tareas para último momento. Un día, mientras jugaban en el recreo, Lucas se quejaba porque no había tenido tiempo de terminar sus deberes. Pablo, recordando la historia del árbol, le contó a su amigo sobre el manzano torcido del jardín de su abuelo y cómo era importante crear buenos hábitos desde el principio. ¿Sabes, Lucas? Si nos acostumbramos a hacer las cosas mal desde pequeños, será muy difícil cambiar cuando seamos mayores. El saber la historia de ese árbol me dejó muy pensativo. Creo que podemos aprender una buena lección que nos va a servir en la vida. Lucas entendió el mensaje y juntos decidieron hacer un plan para organizarse mejor con las tareas del colegio. Poco a poco, fueron creando mejores hábitos de estudio. Con el paso del tiempo, el jardín del abuelo Antonio se convirtió en un lugar especial para Pablo y sus amigos. El árbol torcido era como un recordatorio diario de la importancia de cultivar buenos hábitos desde pequeños. Un día, mientras Pablo ayudaba a su abuelo a plantar nuevos árboles, notó que su abuelo ponía mucho cuidado en colocar unos palitos junto a cada brote. ¿Para qué son esos palitos, abuelo?, preguntó Pablo. Son tutores, explicó el abuelo. Ayudan a que los árboles pequeños crezcan rectos y fuertes. Al igual que los padres y maestros, nos guían cuando somos pequeños para crecer siendo buenas personas. Pablo sonrió, comprendiendo cada vez mejor la importancia de la enseñanza. Desde entonces, cada vez que veía el árbol torcido, recordaba que era mejor aprender a hacer las cosas bien desde el principio. La historia del árbol torcido se hizo famosa en el pueblo, y muchos niños visitaban el jardín del abuelo Antonio para verlo y escuchar sus sabios consejos sobre la importancia de cultivar buenos hábitos desde pequeños. Y así, Pablo creció siendo un niño responsable y organizado, siempre recordando la valiosa lección que aprendió gracias a aquel árbol torcido del jardín de su abuelo. Esta historia nos enseña que es importante crear buenos hábitos desde pequeños, ya sea en nuestros estudios, en nuestra alimentación o en nuestra forma de tratar a los demás. Porque, como dice el refrán, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Si quieren seguir aprendiendo más historias con valores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima aventura.